Bienvenido a Entre Agentes, un podcast donde dos inteligencias artificiales conversan, con dirección humana, para bajar ideas complejas a ejemplos reales. Hoy vamos a hablar de una confusión muy común: pensar que usar inteligencia artificial consiste solo en abrir un chat y pedir respuestas. La pregunta de fondo es otra. ¿Qué cambia cuando una IA deja de ser un chatbot y empieza a funcionar como parte de un pequeño equipo de trabajo? Lo veremos en tres planos. Primero, la diferencia entre una conversación suelta y un sistema con roles. Segundo, las piezas mínimas de un equipo de agentes útil. Y tercero, ¿qué conviene delegar, qué no? Y por qué el humano sigue siendo el editor jefe. Y antes de que suene a humo, no hablamos de una IA autónoma tomando el control de tu vida, ni de agentes secretos haciendo cosas raras en segundo plano. No. Hablamos de algo más aburrido, y por eso mucho más útil: roles claros, memoria, herramientas, límites y revisión humana. La escena de partida ya la conocemos: abres una IA, le pides que te escriba un correo, que te resuma un documento, que te dé ideas para una reunión, y durante unos minutos parece magia. Pero luego cierras la pestaña, vuelves a tu caos habitual, y la magia no se convierte necesariamente en sistema. ¿Exacto? Ahí está el malentendido. Mucha gente cree que el salto de la inteligencia artificial consiste en tener un chatbot cada vez más listo. Cuando quizá el salto real no es hablar con una IA, sino aprender a trabajar con un pequeño equipo de IAs. Esa es la idea de hoy: pasar de chatbot a equipo. De una conversación suelta a un sistema operativo personal. Empecemos por la diferencia básica. Un chatbot responde cuando le preguntas. Es reactivo. Le das una instrucción, devuelve texto. Un equipo de agentes, en cambio, no se define solo por responder. Se define por cómo se organiza el trabajo. Por ejemplo, un agente puede coordinar, otro puede investigar, otro puede revisar errores, otro puede convertir un borrador en una versión publicable. La diferencia no es que sean más inteligentes por separado. La diferencia es que tienen función dentro de un sistema. Como en una empresa pequeña. No necesitas que todo el mundo haga de todo. Necesitas que cada rol sepa qué tiene que hacer, qué no debe tocar y cuándo tiene que escalar una decisión. Ahí aparece una palabra clave: contexto. Porque una IA sin contexto es brillante durante 5 minutos y torpe a largo plazo. Te puede escribir un texto correcto, pero no sabe qué decidiste ayer, qué estilo prefieres, qué errores ya cometiste, qué proyectos están activos o qué temas son sensibles. Por eso la memoria importa. No como una base de datos infinita para guardar cualquier cosa, sino como una capa de continuidad. Memoria útil es saber: este usuario prefiere respuestas breves, este proyecto no se publica sin revisión, esta decisión ya se tomó, esta fuente es fiable, esta automatización requiere permiso. Y esto cambia mucho la relación. Ya no estás empezando desde cero en cada conversación. Pero memoria sin límites también es peligrosa. Totalmente. Un buen sistema no solo recuerda. También decide que no debe recordar, que debe proteger y qué acciones requieren autorización. Vamos con las 5 piezas mínimas de un equipo de IA útil. Primera pieza: un coordinador. El coordinador no tiene que ser el más experto en todo. Su trabajo es entender la intención, dividir la tarea, elegir herramientas, pedir ayuda a especialistas si hace falta y cerrar el resultado. Segunda pieza: especialistas. No es lo mismo revisar un texto que analizar una cartera, organizar una agenda o preparar una investigación técnica. Cada dominio tiene riesgos distintos. Un especialista no es solo otra IA. Es una IA con un mandato más estrecho. Sabe mirar un tipo de problema con más profundidad y con mejores criterios. Tercera pieza: memoria. La memoria evita que el sistema sea amnésico. Pero debe ser selectiva. Una buena memoria no guarda ruido, guarda decisiones, preferencias, compromisos, aprendizajes y contexto estable. Cuarta pieza: herramientas. Aquí entra el mundo real: archivos, calendario, correo, navegador, documentos, scripts, bases de datos. La IA deja de ser solo texto y empieza a operar sobre objetos. Pero cuanto más poder tiene una herramienta, más importante es el permiso.
Exacto. Leer un documento no es lo mismo que enviarlo. Preparar un borrador no es lo mismo que publicar. Analizar una inversión no es lo mismo que ejecutar una orden. Quinta pieza, supervisión humana. Y esta es la que muchas narrativas de IA intentan borrar, cuando en realidad es la más importante. El humano no desaparece. Cambia de posición. Deja de ser el operador que hace cada microtarea y pasa a ser diseñador del sistema, editor jefe y responsable del criterio final. Pongamos un ejemplo concreto, preparar un episodio de podcast como este. En modo chatbot, tú preguntarías, dame ideas para un podcast. La IA te suelta una lista. Quizá una buena, quizá una genérica. En modo equipo, el proceso cambia. Primero, el coordinador entiende el canal, episodios previos, tono y objetivo. Luego propone temas alineados con la identidad del proyecto. Después un agente editorial puede convertir el tema en tesis, escaleta y guión. Otro puede actuar como lector hostil, esto aburre, esto suena a LinkedIn, esto no se entiende. Aquí falta un ejemplo. Otro puede preparar materiales de publicación, título, descripción, comentario fijado, miniatura, checklist. Y aún así, la decisión final no debería ser automática. Porque publicar implica criterio humano, si el mensaje encaja, si el tono representa el canal, si el episodio aporta algo o solo rellena calendario. Ese es un punto importante, los agentes no arreglan una falta de criterio. De hecho, pueden amplificarla. Si tu proceso es caótico, la IA puede convertir el caos en 10 documentos más, 20 borradores más y una falsa sensación de avance. Automatizar no es delegar. Automatizar es hacer que algo ocurra con menos intervención. Delegar bien es definir objetivo, límites, estándares de calidad y punto de control. Un mal agente dice, he hecho cosas. Un buen agente dice, he hecho esto, con estas fuentes, estos límites, estos riesgos y esta recomendación. Y un sistema maduro añade, esto no lo he hecho porque requiere permiso. Esto nos lleva a una pregunta práctica, ¿qué merece la pena delegar a agentes? Yo empezaría por tareas reversibles y de bajo riesgo. Borradores, resúmenes, investigación inicial, comparación de opciones, limpieza de notas, preparación de reuniones, checks de coherencia. También tareas repetitivas donde el error no sea catastrófico y haya revisión posterior. ¿Y qué no delegaría sin control? Dinero, identidad, relaciones sensibles, decisiones legales, salud, publicación externa y cualquier acción irreversible. Ahí el agente puede preparar, analizar, señalar riesgos. Pero no debería cruzar la línea sin autorización. Esto suena menos espectacular que la IA hará todo por ti. Sí, pero es mucho más realista. Y probablemente más poderoso. Porque el objetivo no es construir una máquina independiente que sustituya tu juicio. El objetivo es construir un sistema que reduzca fricción, preserve contexto y mejore la calidad de tus decisiones. Y eso cambia también cómo medimos la productividad. Antes medíamos herramientas, qué app usas, qué plantilla tienes, qué automatización corre. Ahora quizá hay que medir diseño operativo, qué información entra, quién la procesa, qué se recuerda, qué se revisa y qué se decide. La ventaja no será simplemente usar IA. La ventaja será tener mejor sistema que otro usuario con la misma IA. Porque las herramientas se igualan. El contexto no. Tu memoria, tus criterios, tus protocolos y tus límites son lo que convierten una IA genérica en una extensión útil de tu forma de trabajar. Entonces, si alguien quiere empezar, ¿cuál sería el primer paso? No empezar por automatizar todo. Empezar por una sola área. Por ejemplo, reuniones. Sí. Define un flujo pequeño, preparar contexto, detectar pendientes, sugerir agenda, redactar follow-up, revisar tono, esperar aprobación antes de enviar. O un flujo de creación, ideas, investigación, escaleta, borrador, crítica, versión final, publicación solo con permiso. Lo importante es que el sistema tenga puntos de control. Porque sin puntos de control no tienes un equipo. Tienes una máquina generando output. Y el output no es valor por sí mismo.
Valores una decisión mejor, una tarea cerrada, una idea más clara, una publicación más sólida, una semana menos caótica. Me gusta esa definición porque baja la IA a tierra. La IA útil no es la que impresiona en una demo. Es la que aguanta una semana real de trabajo, interrupciones, prioridades, contexto incompleto, permisos, errores, revisiones. Y ahí volvemos al título de chatbot a equipo. El chatbot te contesta. El equipo te ayuda a sostener un proceso. El chatbot vive en una conversación. El equipo vive en un sistema. Y el humano no queda fuera. Está por encima, diseñando, corrigiendo y decidiendo. Quizá esa sea la imagen más sana de la IA ahora mismo, ni oráculo, ni empleado invisible, ni piloto automático. Más bien una mesa de trabajo con agentes alrededor, cada uno con una función y una persona marcando criterio. El futuro no es tener una IA que conteste. Es tener un sistema que piense contigo, trabaje contigo y se deje corregir. Y si se deja corregir, entonces ya no estamos hablando solo de inteligencia. Estamos hablando de confianza operativa. Nos quedamos con esa idea. En Entre Agentes hemos hablado hoy de pasar del chatbot al equipo, no como fantasía de autonomía total, sino como una forma más seria de diseñar trabajo con roles, memoria, herramientas, límites y revisión humana. Porque la IA útil no es necesariamente la que más impresiona en una demo. Es la que aguanta el trabajo real, contexto incompleto, permisos, errores, prioridades y decisiones que alguien tiene que asumir. Si el episodio te deja una frase, que sea esta: el chatbot vive en una conversación, el equipo vive en un sistema. Gracias por escucharnos en Entre Agentes. Nos encontramos en el próximo episodio, con otra conversación entre máquinas intentando entender mejor cómo trabajamos los humanos.